Buenas noches. Hoy quiero tener una postura jurídica sobre la sentencia 185/2025. Señores miembros del jurado o profesor, en este presente análisis se refiere a la sentencia que vamos tocando de 185/2025 emitido por el Tribunal Constitucional en el expediente número 02109-2024, relacionado con el proceso de habeas corpus interpuesta a favor de Keiko Sofía Fujimori Eguchi, en el denominado caso Cócteles. Es fundamental precisar que este debate no se centre en la culpabilidad o inocencia penal de la investigada. La cuestión es estrictamente constitucional, determinar si durante el proceso penal se vulneraban derechos fundamentales, particularmente la libertad individual, el debido proceso, el plazo razonable y el principio de la legalidad penal. Vamos identificando el problemática. En el problemática jurídico central es el siguiente. ¿Era procedente el habeas corpus frente a resolución judicial emitida dentro de un proceso penal en trámite? ¿O dichas controversias debían resolverse exclusivamente en la jurisdicción ordinaria? La controversia surge porque la tercera sala constitucional declaró improcedente una demanda anterior, mientras que el Tribunal Constitucional en la mayoría declara fundada la demanda y anula diversas actuaciones procesales. El núcleo del conflicto radica en definir los límites del control constitucional frente a la decisión adoptadas en este sede penal. Analizamos de la sentencia desde las dimensiones concepción formal. Desde el principio o desde el punto de vista formal, el Tribunal Constitucional verificó que el proceso cumplía con todos los requisitos de admisibilidad: legitimación activa, competencia, observancia de plazos, correcta formulación de la demanda. No se trató de un análisis superficial, sino de una revisión sobre de la improcedencia declarada previamente había sido correctamente fundamentada conforme a los estándares constitucionales. Pero en concepción material vamos viendo, aquí se encuentra el núcleo del debate. El tribunal analizó si existía una afectación real o potencial a la libertad individual de derechos conexos. Se evaluó la duración del proceso penal, el tratamiento de la o de las excepciones de la naturaleza de acción, la posible aplicación de normas penales de manera desfavorable, la motivación de la resolución o de las resoluciones judiciales. Desde una perspectiva material, el TC sostuvo que el exceso en la promulgación del proceso y determinadas decisiones judiciales podían afectar el plazo razonable, en consecuencia, incidir indirectamente en la libertad personal. Pero en concepción pragmática, desde el enfoque pragmático, la decisión tiene un impacto significativo. Se anula la resolución judicial, se ordena resolver la situación jurídica en el plazo más breve,
Se redefine el alcance de habeas corpus frente al proceso o a los procesos penales complejos. El tribunal no absolvió ni condenó ni intervino para restablecer estándares constitucionales. Pero vamos viendo los posibles falacias argumentativas. En el análisis escrito académico podríamos mencionar hipotéticamente falacias como ad hominem, que se descalificara a la defensa por razones personales; ad populum, se fundamenta la decisión en precisiones sociales. Sin embargo, es importante ser riguroso. No existe evidencia expresada de que el tribunal haya incurrido formalmente en dichas falacias. Esta referencia pertenece al plano crítico teórico, no a una constatación directa. La argumentación del TC se construye sobre fundamentos constitucionales, no sobre valoraciones mediáticas. La postura jurídica personal que podemos tener, bueno, desde nuestra mirada jurídica, sostengo que el Tribunal Constitucional actuó dentro de la competencia constitucional al examinar la posible vulneración de derechos fundamentales. El artículo 200, inciso 1 de la Constitución establece que el habeas corpus protege la libertad individual y derechos conexos. El plazo razonable y el debido proceso forman parte de ese contenido protegido. Si un proceso penal se prolonga excesivamente o presenta decisiones que podrían vulnerar el principio de legalidad penal, el juez constitucional tiene competencia para intervenir. No obstante, esta intervención debe ser excepcional y estrictamente constitucional. Postura alternativa válida que podríamos mirar. También es jurídicamente defendible una posición contraria. Se podría argumentar, no existía una amenaza actual a la libertad física, pues no había presión preventiva vigente. El plazo razonable no necesariamente se encontraba vulnerado de manera arbitrable o exclusiva al órgano jurisdiccional. El análisis de tipicidad o valoración probatoria corresponde a la jurisdicción penal ordinaria. Pero esta postura enfatiza el principio de subsidiariedad y la separación de competencias, y debe reconocer que una interpretación jurídica sólida. Bueno, vamos mirando el equilibrio constitucional. El verdadero desafío no es elegir entre garantismo o autonomía judicial, sino encontrar equilibrio. El juez constitucional debe proteger derechos fundamentales, respetar la estructura competencial del sistema judicial, evitar convertirse en una tercera instancia penal. El control constitucional no puede ser invasivo, pero tampoco puede ser indiferente frente a posibles vulneraciones. En principios éticos profesionales, ¿qué podemos mencionar? En este caso también exige una reflexión ética. El abogado debe actuar con
Independencia sin presiones políticas o mediáticas. Objetividad analizando normas y hechos con rigor. Diligencia y defendiendo derechos con ética jurídica. Responsabilidad social, entendiendo que las decisiones del TC impactan en el Estado de Derecho. La ética profesional exige separar el debate jurídico del debate político. Concluyendo, en este caso no se trata sobre la responsabilidad penal de una persona, sino sobre los límites constitucionales del proceso penal. El Tribunal Constitucional optó por una interpretación amplia y garantiza el del habeas corpus, priorizando la tutela de derechos fundamentales. Sin embargo, también es jurídicamente defendible una interpretación más restrictiva, basada en la existencia de una amenaza actual a la libertad y en el principio de subsidiariedad. La tensión entre control constitucional y autonomía judicial es inherente a todo Estado constitucional de derecho. Y precisamente en esa tensión se construye la fortaleza del sistema democrático. Muchas gracias.